Vamos con el de 2021, Julio, que nos dice el B5 que respondamos a las siguientes cuestiones a partir de la reacción de oxidación-reducción, que no está ajustada, de cobre 2 más agua para dar cobre en estado sólido y O2. Y nos pregunta, la primera pregunta que nos hacen es que respondamos si la reacción ocurre de manera o no espontánea. Entonces, primero de todo vamos a ver qué electrodos o qué especies tenemos que se oxiden o que se reduzcan en este caso. Entonces vamos a escribir primero de todo la reacción, que no está ajustada, y la vamos a ajustar lo primero de todo. Cobre en disolución acuosa más agua para dar cobre en estado sólido más O2. Bien, si vemos las especies que se oxidan y se reducen, en este caso podemos observar que el cobre parte de un estado de oxidación 2 y acaba con un estado de oxidación 0, por lo tanto ahí tenemos una reducción. Y en el caso del oxígeno partimos con un estado menos 2 y pasamos también a 0, por lo tanto ahí tenemos una pérdida de electrones y tenemos una oxidación del oxígeno. Esto si lo ponemos las dos semirreacciones para ajustarlo por el método de ion-electrón, además que es que nos lo van a pedir en el apartado B, tenemos que el cobre pasa a cobre 0 y el H2O pasa a O2. En este caso tenemos que lo vamos a ajustar mediante el método de ion-electrón, ajustando primero los oxígenos con dos aguas, y como no nos dice en este caso método ácido, método básico, pues lo ajustamos en medio ácido, que es lo que nos viene mucho mejor para este aspecto, y vamos a poner 4 H's más. De tal manera que así quedaría ajustada la reacción, las dos semirreacciones. Pero claro, ahora tendríamos que ver cómo van los electrones. En este caso, para el cobre 2 más necesitaré 2 electrones para tener cobre 0, de tal manera que va a ser la reducción. Y como dejo un huequecillo aquí, y aquí necesitaré en cambio 4 electrones para compensarlo. Así pues, multiplico por 2 la de arriba y por 1 la de abajo, ya que es lo mismo que multiplicar por 4 y por 2. Y me van a quedar ajustadas las dos semirreacciones. En este caso, cobre 2 más, 2 cobre 2 más 4 electrones, más 2 H2O, para dar 2 de cobre, 0, más 1 de oxígeno, más 4 H's más 4 electrones. Son electrones, como siempre, se nos tienen que ir, y en este caso pues nos quedaría así ajustada la semirreacción. Tendríamos que añadir un 2 aquí, lo voy a poner en verde, lo voy a poner en otro color para que se vea mejor. Un 2 aquí, un 2 aquí, un 2 en el cobre y un 1 en el oxígeno. Y los 4 H's más, como no tenemos un ácido, suponemos que tenemos un ácido en los productos, y así es como quedaría. Vale. Entonces, nos dice que razonemos si la reacción que se produce es espontánea. Entonces, el apartado A será que el potencial en este caso, de una supuesta pila que existiera, sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, el cátodo es donde se produce la reducción, que en este caso va a ser el de cobre, y en el caso del oxígeno va a ser el ánodo, que es donde se produzca la oxidación. Entonces, ¿cuál es el potencial del cobre? Pues tenemos que el cobre va a pasar, o sea, el proceso de reducción del cobre va a ser 0,34. Y el oxígeno a H2O, que en este caso va a ocurrir de manera inversa, porque es el oxígeno el agua, el que mejor dicho se oxida a oxígeno, va a ser menos 1,23. Luego, si hago esta pila, en este caso me va a salir un número negativo. Me va a salir, si no me equivoco, menos 0,89 voltios. Y esto es un proceso negativo, por lo tanto, no espontáneo. Luego la respuesta de que si la razón, o sea, la primera pregunta, a la pregunta que razonemos si la reacción se produce de manera espontánea, pues en este caso no se va a producir de manera espontánea. En el apartado B nos pide justamente lo que hemos hecho de antemano, que escribamos las reacciones de oxidación y reducción indicando en qué electrodo se deposita el cobre y en cuál se desprende oxígeno. Pues este es el apartado B. ¿En qué
qué reacción se produce la oxidación, que en este caso siempre se produce, en el cátodo siempre se reproduce, como ya sabéis, la reducción, y en el caso del ánodo siempre se produce la oxidación. ¿Vale? Ya sea una pila o ya sea una electrolisis, siempre se produce la reducción en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Y no nos dice nada más, dicen cuál se desprende oxígeno, que se desprende en el cátodo en el ánodo, y ya está, hasta ahí todo perfecto. Y en el apartado C nos dicen que determine cuánto cobre se deposita si se hace pasar una corriente de 0,5 amperios a través de 1 litro de disolución de cobre 0,2 molar durante 4 horas. Así pues podemos utilizar la ecuación de Faraday, que nos dice que la masa depositada, que en este caso, cuando dice cuánto cobre, pues se supone que es en masa. Y la masa depositada era AQ por T partido del número de electrones que intervienen por la constante de Faraday. Vale, entonces, en este caso, Q por... Q por la masa atómica del metal, y claro, como Q es la intensidad por tiempo, por la masa atómica del metal, partido del número de electrones que se intercambian, o que también se suele llamar Z, en algunos lados, en algunos libros viene como Z, por la constante en este caso de Faraday, que nos la dan ahí, que son 96.485 coulombios. Entonces, en este caso, usamos, como nos dan la intensidad y nos dan el tiempo, pues usamos, en vez de la carga, I por T, que es lo mismo. Entonces, la intensidad de corriente nos dicen que son 50 amperios, perdón, 0,5 amperios. El tiempo, que en este caso son 4 horas, 4 por 3600, el tiempo tiene que estar en segundos. Y la masa atómica del metal, en este caso que estamos hablando del cobre, la masa atómica del cobre nos la dan por ahí, son 63,5 gramos por mol. Y el número de electrones que se intercambian en el electrodo de cobre, en el cátodo, son 2 electrones, o sea, pasar de cobre a cobre 2+, son 2 electrones, y la constante de Faraday en este caso son 96.485 coulombios. Entonces, en este caso, si hiciéramos este cálculo, me sale 2,37 redondeando, 2,37 gramos de cobre que se van a depositar. En este caso, el ejercicio es muy sencillo y nos va a dar un resultado, vamos, si el cálculo está bien, nos dará este resultado de cara a la EBAU. Pues ejercicios así suele ser bastante típico, no es el primero que nos vamos a encontrar, entonces pues os puede ser muy útil para resolverlo.